Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes inscritos en este diplomado en conciliación extrajudicial en Derecho con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. Mi nombre es Diana Macías, conciliadora en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de Barranquilla, y voy a exponerles el día de hoy acerca del marco legal y jurisprudencial de la conciliación. La temática que vamos a desarrollar en este pensum de marco legal y jurisprudencial está compuesto por 4 ítems. La primera, vamos a hablar sobre la dinámica de la conciliación, su contexto y sus antecedentes. El segundo tema es acerca del alcance de la conciliación desde el punto de vista legal y jurisprudencial. Como tercer punto vamos a desarrollar el análisis del Estatuto de Conciliación, principios, requisitos y efectos de la conciliación y por último el ámbito de aplicación de la conciliación en Colombia. Y bueno, comenzamos con el marco legal y jurisprudencial dentro de la dinámica de la conciliación, su contexto y sus antecedentes. Y aquí quiero iniciar esta jornada manifestándoles una frase de William Thompson Kelvin que dice: lo que no se mide no se puede, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Y por qué traigo a colación esta frase que de pronto ustedes dicen no tiene nada que ver con la conciliación? Pues tiene todo que ver con la conciliación. Porque el siguiente tema que vamos a exponer se trata del contexto de la conciliación y realizar el análisis de ese contexto de conciliación como punto de partida de esta exposición tiene como finalidad que nosotros tengamos una mirada distinta y una mirada de apertura acerca de los trámites conciliatorios en Colombia como forma o como mecanismo de solución de conflictos. Para tales fines, entonces, hay que señalar cuáles son los datos que se manejan actualmente en materia de conciliaciones en el país, tal como vamos a observar próximamente, a efectos de que ustedes mismos analicen entonces cuál es la trascendencia, importancia y relevancia que tiene la conciliación. Y al respecto, traemos entonces el total de conciliaciones en un margen de estadística pura que nos arroja la plataforma de información SICAC dentro de los 10 años de, digámoslo así, de ejecución de la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos. Miramos que para la vigencia 2002 eran un número de solicitudes de 32.563 radicadas y gestionadas, mientras que para el 2022, 10 años después, es de 158.037 solicitudes de conciliación radicadas ante el SICAC. Entonces, analicen ustedes, queridos estudiantes, cuál es la relevancia y la importancia que está teniendo la conciliación actualmente. Digamos que su dinámica es de aumento, ¿cierto? Aquí podemos ver la curvatura, cómo es la tendencia hacia el aumento en la radicación de solicitudes de conciliación, más sin embargo hay que tener en cuenta que para esta vigencia 2023 solamente se han radicado hasta el mes de septiembre, que fue el último corte que pudimos analizar de la página, 83.372 solicitudes, lo que marca una tendencia de disminución para esta vigencia 2023. Tendrá el Ministerio de Justicia que analizar cuáles fueron las causas en la disminución de solicitudes de conciliación. Ahora bien, dentro de este contexto también es importante que nosotros analicemos cuáles son las temáticas que más se manejan en materia de conciliación. Y podemos analizar entonces los dos cortes en el año 2002 y en el año 2022. Para el año 2002 miramos que la tendencia, el primer lugar en la temática de conciliaciones está liderada por lo civil y comercial, con 65.629 solicitudes de conciliación, seguidas por los temas de familia,
con 63.000, y en tercer lugar tenemos lo que tiene que ver los aspectos laborales con 20.135. Por otra parte, en el año 2022, la tendencia sigue siendo marcada. El primer lugar de temáticas, objeto de conciliación, son los aspectos civiles y comerciales. Entonces, ya ustedes podrán irse dando cuenta de cuál es la trascendencia o el impacto de la conciliación en las temáticas civiles y comerciales. Ahora bien, para el año 2023, la tendencia sigue siendo lo civil y lo comercial, con 35.741 solicitudes de conciliación radicadas. Les sigue nuevamente los asuntos de familia y también en tercer lugar los aspectos laborales. Entonces, digamos que en Colombia la utilización de la conciliación en derecho ha venido en crecimiento. En efecto, de acuerdo con esta información, miramos que en el año 2022 se registraron 32.563 casos atendidos por los centros de conciliación en el país. Llega a un pico en el 2019 de 172.475 atenciones, lo que nos indica el 3.85% de crecimiento promedio anual en el periodo analizado. Ahora bien, la tendencia alta se refleja en los aspectos de casos civiles y comerciales en 65.639, seguidos de los de familia con 60.709 y laborales de 20.135. Ustedes pueden analizar estas estadísticas en la página www.cicac.gov.co, información estadística. Y partimos de las estadísticas porque esto nos marca un contexto de la conciliación en el país. Pero bueno, ¿cuáles son entonces los antecedentes de este mecanismo de resolución de conflictos, la conciliación, verdad? Y para ello tenemos que traer en referencia pues la raíz del derecho procesal, y la raíz del derecho procesal son los litigios, ¿verdad? Entonces, podemos decir que siempre dentro de las causas que nos llevan, digámoslo así, a utilizar la conciliación como mecanismo de resolución es porque existe un conflicto, una diferencia entre dos posiciones, diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y digamos lo que el derecho procesal establecía tres formas de solucionar estos conflictos. Una de ellas es la bien denominada autotutela. ¿Y qué es la autotutela? Para comprender adecuadamente esta caracterización de la forma de atender el litigio. Dice que es iniciar con el pleno conocimiento de estos conceptos para poderle dar vida al litigio y a la forma de solucionar el litigio. Entonces, hay que decir como parte primigenia que la autotutela hoy en día ya está prohibida por la Corte Constitucional, porque la forma como solucionas los conflictos es con tu sola voluntad, con tu solo discernimiento. Es decir, que la sola persona, digámoslo así, utiliza sus fuerzas o los mecanismos que tiene para solucionar estos litigios, lo cual podríamos decir que es utilizar la mano propia, que está prohibida por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Sin embargo, nosotros podemos decir que se trata de hacer justicia por su propia mano, pero que sin embargo la ley también en algunos casos de urgencia y considerando la actuación de la autoridad o de la persona, se pueden considerar como unas causales de exclusión de responsabilidad en el caso de la autotutela. Aquí miramos entonces que dentro del marco normativo nosotros podemos encontrar que la autotutela es procedente cuando se va a responder a un ataque precedente en legítima defensa individual, cuando se va a ejercer un directo derecho subjetivo, como es el ejercicio de un derecho, el derecho de retención, la persecución por abejas, corte de ramas, caza de animales ajenos, despido, el ejercicio de facultades de mando, el ejercicio de una potestad, el combate o los medios de presión o coacción, como la huelga y el paro.
esta información se la doy simplemente con fines informativos para que ustedes tengan un poquito de conocimiento acerca de las formas procesales que nos trae nuestra normatividad para solucionar los conflictos. La otra forma es la autocomposición. Es otro medio de solución del conflicto un poco más humanizado. Se privilegia la solución del conflicto sobre el interés de las partes y se define como una negociación entre las partes que, si bien no obtienen todo lo que hubiesen obtenido en caso de ganar judicialmente, sí ganan en tiempo, sí ganan en economía, no lo pierden todo y si no tuvieran pues una sentencia de fondo en la que de pronto les tocaría ceder la total parte del derecho. Dentro de esta autocomposición, entonces, nosotros podemos decir que se podría generar la renuncia del actor o del demandante a algunas de sus pretensiones con el fin de que se pueda solucionar el conflicto. Bueno, ahora nos vamos para el tercer aspecto, que es la heterocomposición. Otro medio de solución del litigio que se caracteriza porque la intervención de un tercero ajeno al litigio interviene con el fin de mediar o de ayudar a las partes involucradas en ese litigio en su solución. Aquí ya nos podemos ir dando una idea de que la heterocomposición se trata de la mediación, de la conciliación y del proceso judicial como tal. Entonces, podemos nosotros entonces primigeniamente concluir que la conciliación hace parte de un medio heterocompositivo de solución del litigio. Acá podemos entonces mirar las diferencias puntuales entre autocomposición y heterocomposición. La autocomposición es unilateral, como el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento, y bilateral cuando se trata de una transacción. Y la heterocomposición, ya lo habíamos dicho, que es la mediación, la conciliación, el arbitraje, el proceso, el ombudsman, que tiene que ver con los defensores de oficio. Y ahora, entonces, teniendo claro esta clasificación de los medios de solucionar conflictos en Colombia, cuando esos medios alternativos de solución de controversia no funcionan, entonces irremediablemente se dice que nos vamos a un juicio con el fin de obtener una sentencia de fondo. Sin embargo, desde un punto de vista constructivista, se hace necesario ampliar la visión porque hoy en día lo que queremos es construir paz. ¿Y ello en qué nos representa? Nos representa en que tenemos que ampliar un poco la visión hacia estos mecanismos de solución de conflictos, porque anteriormente se les denominaba como alternativos, pero hoy en día, en especial la conciliación, ya es un mecanismo formal de solución de conflictos, tal como lo vamos a ver más adelante. Aquí les traigo entonces otra frase de José Marín Sánchez Murillo, y dice: nuestra historia nos dice de dónde venimos y nos enseña a entender dónde estamos, a la vez que nos hace reflexionar sobre dónde queremos ir. Y esta frase la traigo a colación porque de pronto lo voy a hacer un poquito llevar al periodo histórico, porque he leído algunos textos o algunos documentos donde dicen que la conciliación nació con la Constitución de 1991 como mecanismo de solución de conflictos. Sin embargo, analizando la historia, nosotros podemos darnos cuenta que la conciliación viene incluso desde el mismo momento en que se genera la sociedad. Y vamos a ver entonces un poco de esta historia, ¿no? Podemos encontrar entonces antecedentes de la conciliación en diversas doctrinas. Sin embargo, vamos a analizar lo afirmado por el tratadista Mario Jaramillo en su libro Introducción a los sistemas alternos de solución de conflictos, quien señaló en 1996 que la conciliación se generó porque existe una generalizada insatisfacción con el aparato de justicia en Estados Unidos.
que, por ejemplo, en esa época un 84% de las personas considera que esos tribunales no actúan de manera satisfactoria y en Latinoamérica solo 3 de cada 10 personas confían en el sistema de justicia. Entonces son datos verdaderamente desalentadores del manejo de la justicia, ¿cierto? Entonces, esta generada insatisfacción por la congestión del aparato judicial trajo consigo la mayor utilización de mecanismos de conciliación en la resolución de conflictos. Pero realmente la conciliación, como ya yo les había dicho, existe desde los inicios de la misma sociedad. Esta evolución histórica de la institución de la conciliación en Colombia, entonces la podemos ver desde la jurisprudencia del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, el cual, a través de la sentencia de casación del 15 de diciembre de 1948, fijó las bases históricas, doctrinarias y filosóficas que fundamentaron el establecimiento de la conciliación en el derecho. Y pues podemos hacer un verdadero relato de lo que es los antecedentes históricos de la conciliación. Entonces miramos cómo en Roma, a través de la ley de las 12 tablas, da uno de sus textos fuerza obligatoria a lo que convinieran las partes al ir a juicio. Miramos también que Cicerón habló de las ventajas de la transacción y recomienda la aveniencia de los litigantes hasta sacrificar algo del propio derecho, lo cual considera liberal y a veces hasta provechoso. Suetonio observa que el mejor monumento erigido por los romanos a la memoria de César fue una columna al pie de la cual el pueblo acudió durante muchísimo tiempo a ofrecer sacrificios y votos para transigir todas sus controversias. Y el Código Ginebrino de 1819 se separó de este precedente y admitió el acto de conciliación como voluntario. Su autor, M. Belot, en la exposición combate el acto conciliatorio impuesto como obligatorio, y no sería ese acto más que un trámite preliminar y necesario, una especie de pasaporte para poder ingresar al templo de la justicia, pasaporte que toma como una formalidad de procedimiento sin que ninguno de los litigantes tenga el menor ánimo de transigir sus diferencias. Entonces aquí ya miramos cómo a través de la historia se venían planteando los mecanismos de solución de conflictos, especialmente la conciliación. Miramos entonces a nivel internacional en España. Tuvo su origen como una medida general de la Constitución Nacional de 1812, excepto en algunas leyes especiales, principalmente de orden mercantil, como las ordenanzas de Bilbao, en las que se previene que no se tramite juicio alguno antes de que los cónsules llamen a los interesados y propongan una transacción entre los mismos y hagan lo posible para que esta transacción sea aceptada. En la misma España también se hablaba de los corregidores y el 15 de mayo de 1788 se les había ordenado evitar en lo posible que se generaran las sentencias y que todo pleito y toda desaveniencia entre las partes se compusieran de manera amistosa y voluntaria, para lo cual deberían hacer uso de aquellos funcionarios, deberían hacer uso de los mecanismos de persuasión para resolver esos litigios. Asimismo, el 3 de junio de 1821, en la misma España, prevenían a los alcaldes que debían presidir todos los procedimientos llamados de conciliación, trámites que eran indispensables para poder iniciar un juicio. Entonces, esta historia nos revela que la conciliación no es una figura nueva, que la conciliación lo que ha ido es tomando mayor relevancia con el paso del tiempo y que hoy en día nosotros como conciliadores tenemos la responsabilidad de aumentar un poco nuestro marco de visión y no solamente tener a la conciliación para agotar un requisito de procedibilidad, sino darle la trascendencia y la relevancia de que con ella construimos paz y de que con ella podemos nosotros solucionar los conflictos que se presentan en nuestra sociedad. Pero bueno, sigamos mirando algunos aspectos históricos.
Y hay que traer a tratadistas como Bentham, Bellot, Bonseni, Allard, Meyer y hasta el mismo Napoleón trató el tema de la conciliación en sus obras, diciendo que el acto conciliatorio debe ser voluntario para los litigantes, los cuales quedan en libertad para acudir a él cuando lo crean conveniente, y una provechosa transacción es necesaria para provocar los litigios. Vemos entonces también cómo está involucrada la Iglesia y el derecho canónico consagra dentro de sus también leyes lo que tiene que ver acudir a la conciliación como mecanismo de solución de conflicto. Así, miramos que en la Iglesia siempre se han considerado los pleitos como fruto de las pasiones humanas, peligrosos para las fortunas y las familias y contrario al espíritu de paz, de caridad y de mansedumbre evangélica. Y entonces miramos el Evangelio de San Mateo y se encuentran 3 textos importantísimos que pueden considerarse como precedentes concretos de la conciliación. Uno dice, al que quiere litigar contigo y quitarte la túnica, dale también el manto. Y otro expresa, se transige con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que te entregue al juez y al tercero. Y también miramos otro contexto que dice, si pecare contra ti tu hermano, ve y corrígele a solas. Si te oyere, habrá ganado a tu hermano, pero si no te oyere, lleva contigo 1 y 2, para que en boca de 2 o 3 testigos esté toda palabra. Y así podemos estar nosotros aquí relatando toda la historia de la conciliación. Pero entonces vamos al caso concreto de la conciliación en Colombia, ya que nosotros pudimos darnos cuenta de que la conciliación realmente está en la historia del mundo entero. Y vamos a traer entonces a colación que con el derecho procesal laboral inicial en Colombia se le dio entrada de manera formal ya al trámite conciliatorio. Luego, en la Ley Primera de 1976, se establece como obligatoria dentro de los procesos de divorcio y separación de cuerpos. En el Decreto 2282 de 1989, que modifica el Código de Procedimiento Civil en su artículo 1, también consagra la audiencia preliminar de conciliación para los procesos verbales y ordinarios. Esto entonces miramos que tiene una importante relevancia a partir de 1991 con la Constitución Política, pero que la creación de la conciliación como mecanismo para solucionar conflictos data desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, fue con la Carta Política de 1991 cuando el constituyente la formalizó como un instrumento fundamental de la administración de justicia a los cuales pueden las personas acudir de manera opcional para solucionar sus controversias sin intervención del Estado. Pero su desarrollo efectivo se da con la Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean ya los mecanismos para la descongestión de los despachos judiciales. La muy conocida Ley 446 de 1998, que nos habla de la descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, modificó en gran parte esa Ley 23 de 1991, que luego con el Decreto 1818 de 1998 expide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y el Decreto 2511 de 1998 reglamentó la conciliación extrajudicial en materia administrativa. La Ley 640 del 2001, por medio de la cual se establecen normas generales sobre la conciliación y del requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción. La Ley 1285 del 2009 y su decreto reglamentario 1716 del 2009 se constituye entonces la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de contencioso administrativo. Y pues este antecedente normativo nos refleja que realmente la conciliación se trató como un mecanismo alternativo de conciliación de conflictos con una regulación que se encontraba lo que yo llamo diseminada
o regada en muchas disposiciones normativas, pero que no tenía un único núcleo central normativo, solo hasta el año 2022, que más adelante lo vamos a analizar, podemos decir que existe un estatuto de la conciliación donde se consolida todas las normatividades en esta materia. Ahora bien, pero ¿de dónde se origina la palabra conciliación? Y el origen de la palabra conciliación, conciliador y conciliar vienen del latín o la lengua romana. Conciliatio, tionis, conciliator, conciliare. Y traduce esta última componer, ajustar los ánimos y que los que estaban contrapuestos entre sí. Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias, granjear o ganar los ánimos y la benevolencia. Dice que en buen romance significa poner fin a un conflicto por medio del diálogo con mentalidad abierta al arreglo, según Cristancho en el año 2002. Entonces aquí un poquito de cultura general para que sepamos de dónde viene la palabra conciliación. Poniendo entonces un poco en contexto, luego de todo ese antecedente normativo que les manifesté, hay que decir que se creó a través del artículo 116 de la Carta Política un concepto de máscara. Este concepto son conocidos como los mecanismos alternativos de solución de conflictos, donde a través del artículo 116 se le da la atribución de función jurisdiccional a particulares que obren como árbitros o conciliadores. Es decir, aquí estamos ya hablando de que la administración de justicia de manera transitoria ya no está en manos de los jueces u operadores judiciales, sino que los particulares que funjan como árbitros o como conciliadores también pueden administrar justicia dentro del marco de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Estableciéndose entonces allí una marcada tendencia de la conciliación como mecanismo alternativo. Es así que en la sentencia C-163 de 1999, siendo magistrado ponente el doctor Alejandro Martínez Caballero, le da una trascendental relevancia a ese concepto de transitoriedad de los particulares en el manejo de la administración pública solo para fines de masa. Pero también estableció algo que a mí me llama mucho la atención, y es que desde la Carta de 1991 y que fue manifestado en la sentencia que les comenté, ya se habla de una política de gestión en materia de conciliación. Y es precisamente cuando en esta sentencia el magistrado habla de tres componentes fundamentales que debe tener la conciliación. Y lo dice así: estos mecanismos alternativos de solución de conflicto encuentran base constitucional no solo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior, sino también en otros principios y valores constitucionales. Su presencia puede constituir una vía útil en ciertos casos para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, la celeridad y efectividad de la justicia. Es decir, que desde el año 1991 ya estábamos planteando que la conciliación debe tener como política de gestión la eficacia, celeridad y efectividad, a pesar de que en el año 2022 es cuando se materializa la norma ETC de gestión de calidad, en la cual se aterrizan muchos más estos conceptos. Vamos a hablar entonces un poquito más de los más. Vamos a hablar un poco más de estos más, los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y el origen del movimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos se atribuye al profesor Frank Sanders en su conferencia Las causas de la insatisfacción popular con la administración de justicia en 1976,
En el marco de la conferencia PON en Brasil, en el 2002, el profesor Sanders propuso la creación de centros integrales de resolución de disputas que terminaron siendo denominados juzgados multipuertas, donde existirían diferentes mecanismos a la medida para resolver conflictos, entre ellos la conciliación, la mediación, el arbitraje, el proceso judicial. Hay que tener en cuenta que para algunos doctrinantes la negociación también hace parte de estos MACs. Pero fue a partir de la experiencia estadounidense que se desarrolla después en Colombia en 1991. La conciliación ha estado vinculada con el sector justicia como una herramienta entendida para descongestionar los despachos judiciales. Y esta justificación para implementar la conciliación sirvió en su inicio, pero con el paso del tiempo se produjo un estancamiento del concepto y su aplicación, limitándola a una dimensión y efectos jurídicos. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que darle una mirada distinta a este proceso conceptual y a esa visión de la conciliación, que no solamente tenga esos efectos jurídicos para los cuales fue ideada en la Constitución de 1991. En Colombia, los MACs forman un grupo de métodos de resolución de conflictos que incluye, como ya les dije, conciliación, mediación, arbitraje, amigable composición. Y algunas instituciones doctrinantes incluyen dentro de esa categorización la negociación, la facilitación, los paneles de expertos y la transacción. Pero los MAC han sido conceptualizados de diferentes formas en el país y lo más importante, que han sido incluidos en las políticas de gobierno. En un primer momento se vieron como unas estrategias de descongestión de los despachos judiciales, pero posteriormente se les quiso dar el efecto de la desjudicialización de los conflictos. Seguidamente se les entendió como mecanismos de acceso a la justicia. Es decir, que primigeniamente el concepto de conciliación era netamente jurídico y para unos fines jurídicos, pero hoy en día nosotros, vuelvo y reitero, como conciliadores, necesitamos darle una mirada que nos sirva para resolver los conflictos desde un punto de vista mucho más humano, empático y constructor de paz. Bueno, entonces, siguiendo con ese enfoque en el horizonte de los MACs y el tema de la conciliación en Colombia, cuando nos interesamos en encontrar esa visión de los MACs y la conciliación, nos topamos con diferentes tendencias que de una u otra manera han tratado de definir la figura como una posibilidad, un potencial o un mero instrumento al servicio de los usuarios de la administración de justicia. Surge entonces el desafío de tener que examinar desde diferentes puntos de vista el origen, el desarrollo y la proyección de la conciliación en nuestro país. Entonces es pertinente revisar cuáles son los postulados en los cuales se encuentran las grandes tendencias en el papel de la conciliación. Y estamos hablando de que la tendencia que dio origen a los mecanismos alternativos de solución de conflictos desde una perspectiva de negociación está basado únicamente en el modelo norteamericano de las alternativas de resolución de disputas. Y esas corrientes juegan un papel determinante en la dinámica que ha tenido la conciliación en Colombia desde el punto de vista de la justicia comunitaria. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de conflicto desde una perspectiva de negociación, entonces hay que aceptar sin lugar a equívocos que desde los años 80 esos mecanismos de mediación, arbitrajes privados como una alternativa al sistema de justicia del Estado han venido teniendo eficacia, eficiencia en tiempo, en dinero para los usuarios y se han visto beneficiados muchas personas con estas alternativas de solución de conflicto. La muy llamada escuela, la muy famosa
llamada Escuela de Negocios de Harvard, se observa cómo los desarrollos de los postulados de estos alternativos de resolución de conflictos se encaminan a fortalecer a las partes en los temas de negociación de conflictos. Se menciona, por ejemplo, que un conflicto de intereses y de posiciones es la clave para salvar los intereses en disolver las posiciones que impiden un acuerdo común que ponga fin al conflicto presentado. En este orden de ideas se establecen entonces mecanismos de solucionar conflictos desde el punto de vista de la negociación. Lo importante y lo trascendente en la conciliación es que son las mismas partes las que entran en ese juego de roles y que el conciliador únicamente es un tercero imparcial que entra en la dinámica de la conciliación simplemente para mirar cómo se va desarrollando la audiencia para determinar si en un momento puede presentar fórmulas de arreglo, pero no interviene directamente en las posiciones de las partes frente a la solución de su conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Desde un punto de vista más humanista, la conciliación, desde el punto de vista de la academia norteamericana, es un movimiento mediador, donde un tercero interviene sin aplicar directamente en las partes sus puntos de vista, sus juicios o sus alternancias con respecto a las causas del conflicto, sino que más bien interviene para en un momento dado, si las partes no han podido colocarse de acuerdo, entrar en el rol de proponer unas fórmulas. Entonces, ¿cómo entender esa alternancia de la conciliación? Y vuelvo y repito, estamos hablando de la historia, porque hoy en día ya la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos. Se le quitó el concepto, este apellido de alternancia. Entonces, como ya lo habíamos planteado anteriormente, la idea de la alternatividad en la resolución de conflictos se inspira de manera permanente en nuestro medio a través de esa corriente norteamericana de alternatividad. Encontramos que esa inserción en nuestro país pasa necesariamente por la política pública y por el desarrollo de acciones de Estado. Y esas acciones van encaminadas a aumentar los niveles de legitimidad y efectividad en el espectro de la administración de justicia. Desde su origen y su proyección, la conciliación en el tema pasa a ser de una óptica social. ¿Por qué? Porque el papel del tercero facilitador al plantear un punto de vista frente a las fórmulas que se van a negociar, quiere decir que en el ejercicio de la profesión del derecho van involucrados unos aspectos interdisciplinarios que ya no son netamente de la mecánica del juicio o de la defensa, sino más bien es de ponerse en los zapatos de las personas que están dentro del litigio para desde esas ópticas poder el conciliador intervenir en una solución equitativa del conflicto. Entonces, en Colombia la congestión de los despachos sumados a la falta de acceso a la justicia tradicional obligó en cierta medida a replantear ese esquema tradicional de la resolución del conflicto a través de la Ley 23 de 1991, que autorizó, por ejemplo, a los particulares a solucionar cierto tipo de controversias, revistiéndoles a través de la Constitución de 1991 de la facultad transitoria de la que ya les había comentado, pero como un método alternativo de solución de conflictos, que le daba la oportunidad al ciudadano de intervenir directamente en la propia solución de sus conflictos, ¿sí? Distinto a lo de la justicia tradicional, donde es un tercero, denominado juez o magistrado, quien decide, quién tiene la razón, quién juzga, en dónde está el derecho, en dónde están las pruebas. Sin embargo, el conciliador no es una persona que entra a juzgar, ni siquiera a conceptuar sobre las causas o las consecuencias del conflicto que está sobre la mesa.
Entonces, la verdadera esencia de los llamados métodos alternativos de solución de conflicto, como un conjunto de herramientas concebidas para atacar el problema de congestión judicial y pérdida de legitimidad de la justicia ordinaria en Colombia, según lo que ha expresado el doctor Herrera Mercado, dice, las causas expuestas anteriormente generaron obstáculos al acceso a la justicia, problemática que obligó en su oportunidad a una redefinición y extensión de las instancias competentes para resolver los conflictos entre los colombianos. Es decir, nuevamente nosotros vemos cómo esa insatisfacción en la prestación del servicio de justicia fue lo que dio origen al arraigo de la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos. Ese postulado constitucional de la alternatividad que está presente en el 116 de la Constitución Política y que posteriormente se vino a plasmar en la Ley 23 de 1991, es desarrollado legalmente por el Decreto Transitorio 2651 de 1991 y luego por la Ley 446 de 1998. Con ello se logra entonces consolidar esos MACs en el propósito de brindar a los ciudadanos una opción diferente de acceso de justicia y poder lograr la descongestión judicial y reducir los costos económicos que implica un litigio tanto para las partes como para el Estado. Yo le incluiría un componente de beneficio adicional y es el que tiene que ver con el desgaste emocional de las partes involucradas en un conflicto. La legislación colombiana entonces ha reconocido 3 métodos alternativos de resolución de conflictos que los plasmó a través de los MACs, pero el que ha tenido mayor trascendencia o relevancia en los últimos tiempos es el de la conciliación. Ahora bien, tenemos que entrar a analizar por qué en los últimos tiempos la conciliación es la nueva perspectiva en el manejo o en la administración de los conflictos. Y yo creo que el potencial que tiene la conciliación tiene que ver mucho en el ámbito de que las personas gestionan sus problemas en la mejor forma en la que ellos decidan intervenir, sin la necesidad de que un tercero entre en juicio. La Ley 1395 de descongestión judicial y la conciliación están plenamente relacionadas y nos hablan de 2 tipos de conciliaciones: la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. En primer lugar, el artículo 50 de esa ley nos menciona que los egresados de las facultades de derecho podrán realizar como judicatura ad honorem durante 7 meses como conciliadores en los centros de conciliación públicos o como asesores de los conciliadores en equidad. En el artículo 51 de esa misma ley se establece que el acta de conciliación no requerirá en ningún caso ser elevada a escritura pública, y eso fue un avance muy importante dentro de la dinámica de la conciliación y que de ahora en adelante vamos a ver en esta exposición cómo también se fueron quitando muchos formalismos dentro de la estructura de la conciliación, lo que permite que sea un procedimiento o un proceso mucho más ágil para las partes. El artículo 52 de la Ley 1395 del 2010 antes mencionada también señala que es un requisito de procedibilidad. En este sentido, entonces, se obliga a las partes a acudir al mecanismo de conciliación previo a que enfrenten un litigio. Y eso fue pues ampliamente desarrollado por el artículo 35 de la Ley 640 del 2001, cuando estableció que la conciliación en equidad, no solo la conciliación en derecho, puede surtir el requisito de procedibilidad en materias específicas como civil y familia. Cuando por cualquier motivo haya fracasado la conciliación preprocesal, prescinde de la audiencia de conciliación establecida en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil
y en aquellas normas que establecen ese mecanismo alternativo como obligatorio en el transcurso del proceso judicial. Esto salvo que el demandante solicite su celebración. Crea entonces una obligación de que las partes agoten ese mecanismo de solución de conflictos, pero hoy en día no tenemos que mirarlo como esa obligatoriedad o esa perentoriedad de que las partes tengan que sentarse antes de elaborar una demanda o presentar una demanda. Y es precisamente el nivel de conciencia que nosotros debemos desarrollar como abogados en esta línea jurídica, el de que en todos los conflictos podamos solucionarlos a través de la conciliación. ¿Por qué? Porque es un mecanismo alternativo que no solamente reduce los costos económicos, sino, como ya les mencioné, los costos emocionales que están involucrados en esta dinámica. Bueno, esta ley de la cual les vengo mencionando, que es la 1395 del 2010, también tuvo algo muy relevante, y es que estableció unas multas para quienes no asistieran a esa audiencia preliminar de conciliación o a esa audiencia preprocesal de conciliación. Y además concedió un término para subsanar la solicitud de conciliación preprocesal elevada ante el agente del Ministerio Público en aquellos asuntos de carácter contencioso administrativo. Aquí entonces estamos viendo cómo el avance de la audiencia de conciliación a través de la ley ha venido teniendo algunas mejoras y alguna obligatoriedad en el campo de la administración de justicia. Ahora sí, nosotros vamos entonces a llegar hasta el punto de hablar del Estatuto de Conciliación. Y es con la Ley 2220 del 2022, del 30 de diciembre del 2022, cuando entra en vigencia ese conglomerado normativo en el cual los conciliadores, los centros de conciliación y todas las personas que están dedicadas a este mecanismo de solución de conflictos tienen que regir su actuar. Es en este Estatuto de Conciliación, entonces, el cual a partir del 30 de diciembre del 2022 se vuelve de obligatorio cumplimiento las disposiciones en materia de conciliación. Más adelante vamos a ver cómo este mecanismo de conciliación ya no es un mecanismo alternativo, sino es un mecanismo de resolución de conflictos, quitándole el concepto de alternatividad. Ahora sí, nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo definimos a la conciliación? ¿Como un mecanismo, como un proceso, como un instrumento, como una herramienta? ¿Es un acto jurídico sin formalidad o con formalidad? ¿Es administrar justicia? Y eso lo vamos a responder en nuestro próximo capítulo, al que hemos llamado Alcance de la conciliación desde el punto de vista legal y jurisprudencial.